¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Iniciamos mes de septiembre y iniciamos mes de septiembre como terminamos el mes de agosto, hablando en muchos de nuestros vídeos del caso Daniel Sancho, del crimen de Daniel Sancho sobre Edwin Arrieta. Un caso que, como veis, está generando una gran expectación y estupor en la opinión pública, pero que también ha generado muchísimo dolor. Primero por parte de la familia de la víctima, de la única y gran víctima que hay en este caso, que es el propio Edwin, asesinado presuntamente, a pesar de que hay un asesino confeso, por Daniel Sancho. Luego la víctima, lo que son las víctimas directas, que como os podéis imaginar, es la propia familia de Edwin y cómo debe gestionar esa pérdida y ese dolor. Pero hoy también me gustaría hablar con nuestra especialista, nuestra psicóloga especialista, del dolor por el que pasan las víctimas indirectas. Doy paso ya a Lara Ferreiro. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo estás? Feliz Hola, septiembre. feliz septiembre. Empieza el septiembre como terminamos agosto, ¿eh? Mucha intensidad Sí, informativa para delimitar los contextos. Y antes de entrar en ese tema que me parece interesante de sí. las víctimas indirectas, tú sueles recurrir a una frase, ¿no? Dices aquello Sí, de la cárcel se puede salir, del cementerio no se sale. yo siempre lo digo, o sea, que quede muy claro que la única víctima directa de algo tan absolutamente atroz ha sido Edwin Arrieta. Después están las víctimas indirectas, que en este caso empezaríamos por los familiares de Edwin, los padres, y luego también serían los padres de Daniel, bueno, pues la presunta novia de Daniel, es decir, pero al final dejar muy claro que nuestro dolor siempre va con las víctimas, en este caso, y mi frase, digo, de la cárcel se sale, pero del cementerio no. Es decir, los padres de Edwin jamás van a poder abrazar a su hijo, van a poder estar con él porque desgraciadamente ha fallecido y además no es lo mismo matar que descuartizar porque el descuartizamiento implica también, bueno, pues mucho más odio que a lo mejor que matar. Y luego el tema de no poder hacer un duelo porque ni siquiera los trozos, algunos de ellos se han encontrado. Entonces es muy perverso y muy complejo y desde aquí pues mandamos todo nuestro cariño pues a su familia también. Hace poco escuchábamos declaraciones de la hermana de Edwin, de Darling Arrieta, y Sí. precisamente hacía referencia a cómo se les está extendiendo la pesadilla por el contexto, ¿no? Porque es un suceso que está sucediendo en otro continente, con otra legislación, no pueden repatriar el cuerpo. Todo lo que se ha dicho también sobre la familia de Edwin, ¿no? Que ha atentado contra el honor y decían que estaban pasando por una pesadilla horrible. Claro, es que es muy complejo porque estamos hablando que esto se ha hecho a 17.000 kilómetros de España, toda la dificultad que hay también, ¿no? Claro, es que va a dificultar esa repatriación de los pedazos de que haya y es que eso a la hora de hacer un duelo, que hablaremos sobre ello, pues es mucho más difícil porque ni siquiera puedes, ¿no? Tener el cuerpo para poder hacer ese duelo que además es lo peor que le puede pasar a un ser humano es perder a un hijo. Es tan fuerte que ni siquiera en psicología hay una palabra. Sí que hay palabra como el suicidio cuando alguien ¿no? atenta contra su propia vida y acaba muriendo. Sí que hay una palabra que es huérfano cuando no tienes padres, pero fijaos la atrocidad de que estamos hablando y que estarán pasando, que es que, vamos, nadie se lo puede imaginar, los padres de Edwin, que ni siquiera hay una palabra en el diccionario para la muerte de un hijo porque es absolutamente antinatural. Pero Eso ya de es. por sí es una antinatural si encima con algo tan atroz, ¿no? Porque siempre está que hoy lo vamos a ir viendo, oye, pues Bien. se podría haber salvado, que podría haber, eso todavía es mucho más perverso. Lo que se ha leído es que los padres de Edwin son muy religiosos, Ajá. que no han pedido pena de muerte, sino cadena perpetua y que, bueno, pues que se agarran a la fe en estos duros momentos porque yo creo que son duelos eternos, perversos, inconsolables. Estoy completamente de acuerdo. Desde aquí ese recuerdo para Edwin y ese Sí, ánimo a la familia en estos momentos duros, que quede claro que hemos querido empezar dándole el sí, sitio que creo que creemos, Lara y que le yo, que le toca, corresponde. que les corresponde, antes de Sí, entrar en un tema que nos parece interesante, a pesar de que tenemos que irnos al otro lado, ¿no? Que es algo que a mí, claro, me ha llamado mucho la atención, cómo puede reaccionar un padre, una madre, un hermano, una pareja,
cuando coge el teléfono, le llaman, coge el teléfono y le dicen, mira, su hijo, su pareja, su hermano, no solo ha matado en este caso, si nos centramos en este caso, no solo ha asesinado a un ciudadano, a una persona, sino que después se han producido los procesos que ya sabemos. Entonces vamos a hablar, si te parece, de ese duelo, Sí. las víctimas también indirectas, pero algo más alejadas de la familia, que serían pues el círculo íntimo, en este caso, de los asesinos o de los que han cometido una maldad. ¿No, Lara? Claro, vamos a enseñar el grafismo, ¿vale? Que hemos preparado que te he preparado, precisamente ¿sí? Es por estas 5 fases, que os lo voy a ir explicando, ¿vale? Es un duelo eterno porque el cerebro no es capaz de asumir ¿sí? Que tu hijo haya hecho algo tan atroz, ¿vale? O sea, vamos a decir que es asesino confeso y presunto, ¿vale? Que eso siempre ¿sí? Lo dejamos claro, pero al final tu cerebro no va a poder entender un cuerpo humano, estar delante, o sea, da mucho, respeto, imagínate ese ¿no? Descuartizamiento de tantos trozos. Entonces, los padres, en este caso Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, va a ser muy complejo y van a pasar por un volcán y un huracán emocional de muchas fases, ¿vale? Esto incluso hay veces que hay padres, estas víctimas indirectas, que jamás llegan a resolver este duelo porque el cerebro no está preparado para el mal, ¿vale? Entonces, os voy a ir explicando. La primera fase, que es la del shock emocional y negación, ¿vale? Eso es. Que de alguna forma cuando te llaman, imaginaos, ese teléfono a Silvia suena y le dicen tu hijo es un asesino confeso y presunto en Tailandia, imaginaos, es que tu cuerpo se estremece, de hecho hay gente que se desmaya, que no lo puede asumir, bueno, es muy complejo. De hecho, ella cuando dio la rueda de prensa, el segundo día, la única vez que he hablado, dice, es que nadie está preparado para algo así. O sea, ahí está en esa fase de shock y de negación, porque al final no te lo puedes creer. Tu hijo, que ha salido de tus entrañas, no, ¿cómo es posible? Tienes tantas preguntas que hacerles que te mueves en una anestesia emocional las primeras semanas porque de alguna forma no te lo puedes creer. De hecho, hay un estudio muy interesante que se dio, fijaos qué interesante, que las madres de los asesinos que ya están condenados, ¿vale? Las madres, un porcentaje muy alto creen en su inocencia, porque una cosa es como que tu hijo anterior está la imagen, imaginaos, ¿vale? Del hijo que tú querías que era y la imagen actual. Entonces, la imagen actual muchas veces, por esa oxitocina, la hormona del amor, tu cerebro la rechaza y tú te quedas con tu niño bonito. Entonces, por eso muchas madres al final pues van a las cárceles, está lleno las cárceles de madres de asesinos condenados porque al final de alguna forma creen en su inocencia, creen que es un complot, bueno, siempre esto es así, pero es que es por definición de mal, no las vamos... De hecho, Lara, en unas primeras informaciones que tuvimos, que hay que poner también en cuarentena porque hay muchos portavoces de aquí, de allá, ¿no? Pero en un primer momento se había dicho que Silvia Bronchalo creía todavía en la inocencia de su hijo. Luego la portavoz Carmen Balfagón creo que lo matizó, creo que se matizó y dijo, bueno, no es exactamente así, a lo mejor creía que algo tenía que haber pasado, ¿no? Para haber actuado así, que ya es distinto, pero estarían en la fase que tú comentas, ¿no? Esa fase de shock y negación. Sí, que eso es muy habitual, ¿vale? O sea, esto es así, es decir, que al final creen en su inocencia pues por esa oxitocina que nos anula la zona lógica. De hecho, hay 2 formas de actuar frente a esto. Es gente más racional, que ve los hechos de una forma aislada, y gente de forma emocional, que al final dicen una persona, ¿no? Daniel Sancho, tan normal, con unos padres tan queridos, una saga tan admirada, se mueven desde el miedo, entonces mi hijo también lo podrá hacer, entonces es como que de alguna forma rechazan esa idea, ¿vale? Que es gente mucho más emocional, que eso es habitual. Luego está la fase 2, ¿vale? Que es el huracán emocional y mediático. Bueno, esta fase es muy curiosa porque hay varias emociones, ¿vale? Principales. Primero está la vergüenza, que la vergüenza es por quién eres, por lo que ha pasado, o sea, es una emoción, ¿no? Cuando nosotros nos agachamos la cabeza, si fijamos el paseillo que hacía Silvia Bronchalo del taxi a la cárcel de Tailandia, tenía la cabeza como muy hacia abajo, eso muchas veces es un símbolo, normalmente las personas que van con la cabeza hacia abajo por la calle os tenéis que fijar, pero es símbolo de baja autoestima, de vergüenza, por quién son, es decir, son emociones muy complejas. Luego también está la culpa,
que cuando una persona mira hacia el infinito está como conectando recuerdos, que también lo hemos podido ver en ella, es como culpa porque al final los padres no tienen culpa de nada, es decir, los adultos son responsables de sus propios actos, pero tú como padre es muy humano planteártelo, aunque no tengas culpa de lo que haga tu hijo, porque sois seres individuales e independientes, decir, ¿mi educación le habrá influido para esto? ¿Será que a lo mejor no hemos estado ahí cuando ocurrió el divorcio? ¿Será que yo he tenido algo que ver? ¿Será? Entonces es una emoción que te machaca y te destroza porque de alguna forma te haces un montón de preguntas, en muchos Claro. casos sin resolver. Y luego también en Y esa sería fase aquella pregunta, 2, perdona Lara, de qué hemos hecho mal, ¿no? O qué he hecho claro, mal. Aquella pregunta recurrente de qué hemos hecho mal para que una persona que sí, has podido educar tú, en este caso los padres, haya sí. terminado, ¿no?, en esta tesitura. Claro, eso es súper habitual, el que yo he hecho mal, ¿vale? La culpa, pero forma parte de una etapa. Decir que estas fases del duelo no son lineales del 1 a la 2 al 3, sino hay veces que vas de la 1 a la 3, luego vas al fantasma, que lo explicaré, ¿vale? Y Sí, luego también en la fase 2 están los miedos, miedo a la sí, incertidumbre, porque al final aquí hay que gastarse muchísimo dinero, tienes que coger a 17.000 kilómetros un avión para ir a ver a tu hijo, entonces a lo mejor no vas a poder ir, hasta cuándo vas a tener ese fondo de dinero. O sea, esto, bueno, pues va a ser pues un proceso muy, muy complejo a nivel emocional, a nivel económico, porque claro, hay madres que van a verle, oye, pues aquí al Calameco que está al lado, mientras que en sí, este caso tienes que cogerte un avión, que esos qué claro. bolsillo puede sostener todo esto con todos los abogados y se supone que los padres van a ir haciendo turnos para no dejar a su hijo solo, pero llega un momento en un proceso de tantos años pues que al final eso no va a ser sostenible. Entonces, Claro. imaginaos también el proceso emocional. Y luego la complejidad de este caso de los padres de Daniel Sancho es que no lo pueden hacer en su soledad, tienen que hacer también este duelo mediático, es decir, Claro. no puedes llorarlo tranquilamente, sino que tienes miedo de salir del hotel, a ver si te van a hacer fotos, qué van a decir, cualquier cosa se puede transgiversar, cualquier cosa que digas. Entonces, claro, es muy difícil porque ya lo decía Silvia, yo no soy mediática, es decir, hace muchos años ella se apartó del mundo de la interpretación porque es un mundo muchas veces muy duro. Entonces, como que eso también impide muchas veces el duelo, el proceso mediático, hacer tus emociones porque muchas veces estás más pendiente del exterior que de tus propias emociones. Luego también podemos ver Y perdóname, Lara, y la protección de los tuyos, ¿no? Porque luego está, por ejemplo, el papel de Xenia Tostado, que es la actual pareja de de Rodolfo Rodolfo. Sancho, que no es la madre que no es la madre de Daniel Sancho, pero tienen una hija en común, que es una pequeña, a la que también hay que proteger, ¿no? Que Todo es se muy junta. complicado y que están ahí, claro, los paparazzis, obviamente, ¿no? Haciendo su Claro. trabajo, pero al final, y luego tu hija, ¿no? Tu hija pequeña, la niña que tiene 6 años. Entonces, claro, pues es que es muy complejo porque ves a tu marido destrozado, ¿no? En este caso, Xenia Tostado, que también, ¿no? Pues ves a tu marido destrozado, que se tiene que ir a Tailandia, que todo el desembolso económico que va a suponer para la defensa, bueno, es que es algo tan doloroso, ¿no? Para todas las personas que están alrededor de todo esto de forma mucho más directa. Luego están las esperanzas, ¿vale? Que aquí Sí, hay muchas, sobre todo madres, que se suelen quedar sí, atascadas, que es de mi hijo no lo ha hecho, mi hijo, ¿vale? Y en muchos casos incluso si hay una sentencia, una condena, sí, nada, aquí es normal, es humano, ¿vale? Pero forma parte de un proceso porque al final tu hijo que ha nacido de tus entrañas, que le das todo el amor, ¿cómo puede hacer algo tan atroz? Es algo tan fuerte que no, pues que el cerebro no está preparado para el mal o para según qué cosas que al final pues va a rechazar esa idea y vas a intentar meter en por qué lo hizo, tal, pero bueno, yo siempre digo que no hay ningún motivo para matar, que para eso estamos en un Estado de Derecho, que si no lo que hay que hacer es denunciar. Entonces claro. están las esperanzas, puede ser Aquí que estamos. ahí Que es haya, este aquí hay un este atasco. fantasmito que tienes aquí, ¿no? Este fantasmito que has Exacto. puesto aquí son las O no lo ha esperanzas. hecho, o va a salir de la cárcel porque al final es inocente. Bueno, pues es normal, Ah, ¿vale? Que estén aquí forma parte de un proceso psicológico en estos casos tan complejos. Luego estaría la fase 3 que si veis sí, está abajo de todo, ¿vale? De la sí, curva, que es sí, la desolación y la desesperación, que son los días donde lo hemos visto de Silvia Bronchalo, que está muy mal, muy decaída, muy triste, ¿vale? Que es días muy malos, que te vienes abajo, que no ves ningún tipo de, ¿sabes? Como de esperanza, que estás fatal. Bueno, pues ahí es cuando está en esa fase 3 que es sí, muy dolorosa, incluso a veces aquí estás tan frustrada que sale la ira, ¿vale? Que hemos visto pues en la última vez que dio un portazo al taxi, la ujú, gente dice, está muy cabreada, a ver, al final es muy complejo lo que tiene que pasar y esa ira puede claro, venir de muchas formas, puede venir de una información
que no le haya gustado respecto a su hijo. Puede venir de que a lo mejor ya se tiene que ir y no le quiere dejar solo. Puede venir, bueno, pues de muchas situaciones de aguantar toda esa tensión. Al final, cuando estamos aguantando una presión durante mucho tiempo sostenido, puede salir esa rabia, puede salir esa ira, porque al final es como que te frustras con todo este proceso y además no es un proceso sencillo porque estamos hablando que es de muchos, muchos años, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos ahí esa fase, ¿vale? Que sería Muy bien. la de abajo del todo, que es el pozo, la desolación, la desesperación, ¿vale? Y luego aquí ocurre Digo que una Silvia cosa. Bronchalo ha ido a visitar a su hijo absolutamente todos los días, a excepción del fin de semana y de ayer, que se especulaba que podía estar en Copangán, en la isla Claro, donde se cometió el asesinato, pero que desde el pasado sí, 10 de agosto, que es cuando finalmente, no, creo que es un poquito más adelante, que es cuando se termina esa fase de protección de COVID, ¿no? De protocolo COVID, Silvia desde el Bronchalo jueves, cada desde día, hace 2 jueves, sí, exacto, desde desde hace 2 jueves, son 2 semanas que a excepción de los fines de semana, que no cada hay día. visita, cada día, a excepción de ayer que no fue, ha estado ahí Silvia Bronchalo, es normal. Exacto, Además tiene también sus cosas, entiendo, su vida fuera y sus ítems que va claro, recibiendo de fuera, ¿no? claro que es Vale. ahí, entonces ha ido todos los días. Luego aquí está la fase 4, ¿vale? ¿Cuatro? Que es la fase de aceptación que aquí la mayoría de los familiares, incluso si han sido condenados, asesinos confesos, condenados, tal, no suelen ¿Sí? llegar aquí. La fase 4, el aceptar ¿Sí? realmente lo que ha supuesto, imaginaos, ¿no? Es decir, todo el proceso, la doble vida, todo eso va a ser muy, muy, muy complicado. O sea, eso es bueno, eso suele ser muy complejo, esa fase 4 normalmente no suelen llegar ahí a la aceptación, ¿sabes? Porque Ajá, al final como que tu cerebro en muchos casos, pues claro, no lo puede asumir porque no estamos preparados para algo así y menos de claro. alguien a quien quieres tanto que es tu hijo, que darías la vida por él. Entonces, bueno, esa fase 4 en muchos casos no suelen llegar, sino que se mantienen a lo largo de los años, sobre todo ¿Sí? hasta que haya una sentencia, y esto puede ser unos meses, puede ser, no sabemos cuándo va a ser, en la fase 1, 2, 3, esperanza, fase 1, 2, 3, esperanza, ¿vale? Vale, Se vale. suelen, se suelen mover ahí a lo largo de, ¿vale? Pues de todo, bueno, pues de todo ese procesito, ¿vale? La aceptación es muy difícil. Yo en Ujú. algunos casos, algunos padres o pueden llegar a verbalizar de, bueno, sé lo que hizo a nivel racional. La racionalización es un proceso psicológico cuando tú intentas entender a nivel racional algo que no tiene explicación Claro. o cosas que ocurren. Entonces va a ser muy, muy complicado que se llegue a esta aceptación, ¿vale? Los que llegan hasta aquí, bueno, pues a lo mejor están mucho más separados a nivel emocional, ha pasado mucho más tiempo. Ujú. La justicia tailandesa suele ser un poquito más rápido que a lo mejor la Bien. justicia española. Están hablando que el año que viene ya podría haber sentencia. E Ujú. incluso, ¿no? Dicen que enero, bueno, no sabemos cuándo va a ser. Entonces, Y bueno, yo creo que será, dicen que creo que hay una fecha a tope para entregar los informes, que es el 27 de octubre. A partir de ahí octubre. son entre 3 y 6 meses para iniciarse ese juicio. Probablemente puede ser finales de enero o para adelante, pero Sí. en el 2024 en principio se espera que haya juicio y sentencia. Sí. Sí, claro, mientras a lo mejor en España sería una justicia algo, bueno, pues sería un poquito más adelante. Entonces, ya cuando estemos aquí en enero, febrero, ¿Sí? marzo, cuando llegue una sentencia, habría que reevaluar, ¿vale? En este caso, no, a ellos no les vamos a poder ver, pero sí que tendríamos que ver, pasarle una serie de, bueno, pues de test, de pruebas para ver efectivamente en qué fase están si en este caso hay padres que a lo mejor esa sentencia sí que les puede cambiar a la hora del duelo y que vayan tocando un poquito más la aceptación, aunque no suele Claro. ser lo más habitual, pero sí que podría ser en algunos casos de personas mucho más racionales y que a lo mejor hayan tenido, bueno, pues un proceso de distanciamiento emocional con lo que ha pasado, ¿vale? Entonces, bueno, Porque esta fase 4. entiendo, Lara, que los procesos son individuales. Quiero decir, ahora que estamos hablando, por ejemplo, de Rodolfo Claro. y Silvia Bronchalo, es posible que dentro de esta misma gráfica el proceso de Silvia sea distinto al de Rodolfo. Claro, muy diferente. Es decir, es que va a depender del duelo, de la relación que tengas con tu hijo, porque, Ujú. claro, a lo mejor imagínate que, no sé, pues una persona no está todo el tiempo con su hijo, pues porque ha habido un divorcio tal, a lo mejor se siente mucho más culpable y Ujú. piensa que es por él y está en esa fase de culpa durante muchos más meses, mientras que la otra persona siente que lo ha dado todo en esa relación y a lo mejor no es así. Es decir, que al Ujú. final los duelos son absolutamente individuales
idiosincráticos, que es cada uno vamos a tener el nuestro y frente a una misma circunstancia, una persona puede reaccionar de formas muy distintas. Yo he visto gente en procesos de duelos que se han quedado atascados durante años, durante meses, bueno, pues por a lo mejor esa complejidad de las emociones, mientras que otras personas son mucho más racionales. Ha sido una ruptura, pues por ejemplo, en casos de pareja, también que se habla mucho de los duelos, ¿no? Que lo conocemos, Sí, más limpia y eso hace que vaya mucho más rápido, pero en este caso, como es algo, una conducta tan antinatural y es algo tan complejo que no jamás te lo vas a poder imaginar, desde luego hasta que no haya una sentencia, la aceptación es imposible en la mayoría de los casos y una vez que haya esa sentencia habría que reevaluar porque ya te digo que a veces se van a quedar atascados de forma eterna. ¿Y cuándo se puede realmente a lo mejor superar o pasar todo esto? Cuando ya se ha cumplido la pena después de muchos años y ya digamos de alguna forma pues todo esto ha quedado más atrás. Pero en cualquier caso el estigma social y bueno pues todo lo que ha habido eso siempre les va a tener que acompañar pues como un fantasma, ¿no? Y luego estará la fase 5 que es la adaptación a una sí. nueva vida, que también aquí pues hay veces que no se lleva. Y es que una vez bueno, ya imagínate que hay una sentencia, que ya tal, esa adaptación a nueva vida puede ser, bueno, pues de aquí a los, me lo invento, 8 años que tenga que estar en la cárcel X, pues vamos a hacer turnos o vamos a intentar, hay gente que vende pisos, que tienen en propiedad para hacer, pagar las costas de los abogados, o sea, te adaptas tu Ujú. vida iba por un lado, pues hacer películas, hacer no sé qué, cada uno lo que tuviera y ahora hay que tener otra dinámica distinta, o sea, ya no va a ser como antes, ahora ya hay otra cosa que hay que gestionar, por ejemplo, en este caso es de Tailandia, entonces, claro, esa adaptación a la nueva vida es con toda esta información, los turnos que se van a hacer, el tema de los abogados, cómo vas a coger el dinero, cómo vamos a dar ese apoyo emocional a nuestro hijo, es decir, que va a requerir de, bueno, pues un proceso y una gestión entre los padres a nivel emocional, a nivel, bueno, pues de varios tipos, que eso va a requerir también de cara a ellos, pues una organización que en muchos casos puede durar incluso meses porque la dificultad también es que, claro, no puedes dar un apoyo emocional de te coges el coche y vas una hora. Es que estamos hablando de Claro. 17.000 kilómetros, cada uno con sus vidas, con sus propias rutinas. Rodolfo tiene otra hija, tiene, bueno, pues una pareja. Entonces, es muy complejo. Esto, vamos, no se lo deseo a nadie que viva por supuesto, siempre dejando claro, ¿no?, que la víctima directa es Edwin y que Ujú. de la cárcel se sale y del cementerio no, pero al final, bueno, pues todas las personas que están alrededor de este macabro suceso, pues van a sufrir de una forma, de otra. Hay una cosa muy curiosa que dicen que el 28 de julio, si mal no recuerdo, es el cumpleaños del rey de Tailandia y ese es el Sí. único día que hacen, que hay 28, bueno, pues digamos, indultos para que no Sí. haya sentencia de muerte, ¿no? Entonces, también Se les conmuta la se les sentencia de muerte conmuta. con la cadena perpetua, sí. Exacto. Y entonces hay una cosa muy curiosa y dicen que el día de la reina, el cumpleaños de la reina, Sí. también te dejan, bueno, pues hay alguna especie bueno, pues no Un sé, vis a vis que especial. exacto, y que podría estar a lo mejor Sí. al llegar en septiembre, ¿vale? O sea, que El también 30 teníamos de que esperar. septiembre. El 30 de septiembre es el día fijado para esos vises a vises especiales que se dan, en este caso, por el aniversario de la reina, que tiene 91 años. Sí, Es una decisión que depende del director de la cárcel, que evidentemente tiene que estar relacionado con una buena claro, conducta y que ahora por ahora no sabemos si le va a tocar a Daniel Sancho, es decir, si Daniel claro. Sancho va a estar entre los elegidos. Pero si es el caso, es un vis a vis especial de 2 horas, puede estar con hasta 5 personas de su círculo íntimo y puede incluso comer con ellos. Puede encargar el día Sí. antes la comida que quiere para estar con ellos. Esto es lo que ha trascendido en las Sí, últimas horas. que tendremos que esperar porque en este caso, Claro, si eso fuese así, pues este duelo, al menos en ese momento, se claro. aliviaría un poquito porque el no poder tocar, ¿no? Se decía que los bises, vis a vis a lo mejor era una vez al año, que eso, bueno, Sí, pues en este caso toda y luego toda la organización que implicaría tener que ir allí, estar con él, bueno, pues claro. es un tema muy complejo y este es el proceso bueno, pues se va a tener que ir pasando
Pero bueno, al final, en cualquier caso, las emociones no son estáticas, son dinámicas. Puedes Claro, pasar por diferentes fases en un mismo día o quedarte en una fase durante semanas. Bueno, pues al final las emociones son, bueno, pues son dinámicas y que tienen su propia evolución y al final, bueno, pues hay que trabajarlas. Ahí hay a personas que se le genera el trastorno estrés postraumático, tienen como un trauma después de, pues a lo mejor haber tenido una pareja que ha sido un asesino, ¿no? Confeso, que eso, hubo estudios, ¿no? Que dices, ¿con quién? Era algo así como dormir con mi enemigo, algo así, bueno, no claro, recuerdo, claro. pero es que eso también, claro, pues, ¿no? Preguntarte, imaginaos, ¿no? Pues a lo mejor esa presunta novia, pues, que, ¿con quién estaba? Esa doble vida, ¿qué pasaba? Pero, ¿quién era Edwin? O sea, si habían cortado, no antes, bueno, todas esas preguntas que hay, pues también se puede desarrollar mucho trauma, ¿no? Porque al final es como tú has invertido tiempo en una persona y no Exacto, sabías quién eras. Y luego, en plan, me hubiera pasado a mí, ¿no? O sea, bueno, es claro. muy complejo, entonces no sé si O, estarán co- recibiendo ayuda psicológica, no sabemos en este o cómo caso. es posible que no lo haya detectado, ¿no? ¿Cómo es posible que yo haya podido estar? No lo sé, porque estamos hablando de una presunta pareja, en este caso, que se ha querido mantener Sí. al margen y tampoco la quiero nombrar mucho, pero es normal, ¿no? Dudas de cómo es posible, ¿no? A lo mejor si tenía un proyecto de vida, cómo es posible que yo hubiera elegido esta persona para mí, incluso cuestionarte tus propios criterios a la Claro. hora de elección, ¿no? Sí, es que es muy complicado porque al final te haces muchas preguntas. O sea, es Claro, que es lo mismo, puede ser un duelo muy complejo porque al final es como lo primero es cómo te sientes, cómo no lo has podido detectar, pero es que esto es indetectable. O sea, es muy, muy, muy complicado de detectar, salvo que un ojo muy experto y cosas muy conductas muy específicas, pero es que es muy difícil. Y luego, claro, toda la disfuncionalidad que se te puede crear a la hora de vincularte con otro hombre, con otra claro, claro. persona, todos esos miedos, bueno, es que es algo muy complejo este caso. También es muy complejo ponerse ahora mismo en la mente de estas personas, pero sí que yo muchas veces he pensado en esas primeras visitas, ¿no? Entiendo, tú a lo mejor lo sabrás mejor o depende de cada uno de ellos, porque las emociones también son individuales. Entiendo Sí. que debe primar la preocupación por el estado de salud de tu hijo en esas primeras visitas, el cómo está, que no el querer solucionar o el querer tener respuestas a la pregunta que como nos hacemos nosotros se deben hacer ellos, que es algo así como, Daniel, ¿qué has hecho y por qué lo has hecho? ¿No? No, normalmente las primeras visitas, al menos la primera, siempre es sostén emocional. Tú vas en Uh-huh. calidad de voy a ayudar a mi hijo, voy a intentar ver cómo está, porque al final casi sufren más las madres Claro, de las madres de los asesinos condenados, por ejemplo, que esto se ha estudiado, más que la propia persona que está ahí, porque claro, tú al final no ves el día a día. Entonces, al principio no es cómo estás, cómo pasas el día a día, en qué te puedo ayudar, te traigo libros, te traigo cosas para entretenerte, lo que sea, ¿vale? O es más tipo logística, más tipo apoyo emocional, esas son las etapas, la etapa inicial. Luego ya viene después, con el sí, tiempo, ¿vale? Sobre todo, normalmente el fin de semana, ella, por ejemplo, que no puede ver a su hijo, pues ahí normalmente tu cerebro empieza a pensar mucho porque tienes todo el fin de semana y eso también te duele mucho el no poder ver a tu hijo, ¿no? Y luego ya más pasado el tiempo, viene la ira de, pero ¿por qué? ¿Qué has hecho? No me lo has dicho. Que es como viene toda esa parte. Ha salido publicado que la primera visita se tuvo que cortar del ataque de ansiedad sí, de Daniel y de, bueno, no sabemos ahí qué pasó, pero claro, al final llegará un momento que tú como madre o como padre, bueno, de algo así, llegará la ira y dirás, pero ¿qué has hecho? Mira, o sea, pero ¿cómo es posible? Pero no habría, o sea, ¿por qué no denunciaste? ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, pero por mucho que te digan el por qué, nunca lo vas a entender porque es un acto antinatural. Porque no hay claro, derecho a asesinar, no hay derecho, ¿no? Y encima claro, ya no solo eso, no es lo mismo un homicidio que un asesinato. El homicidio claro, es que claro. de repente estás en una pelea, pum, se da un golpe y se muere a toda un acto premeditado. Es que, claro, y Exacto. eso de hecho es un agravante, ¿no? En Tailandia. Entonces, no es lo mismo. Y Es luego, un claro, doble llegará, proceso, ¿no? Es el doble proceso claro, primero de la acción en sí, que como bien claro, dices, podría haber sido un homicidio involuntario, pero es luego la forma de actuar, que es una forma de actuar
bastante atroz Claro. desde el punto de vista de la sangre fría, nunca mejor dicho, que necesitas para ejecutar este plan, Sí. que todavía se suma a ese desconcierto que puedan tener esas personas que han convivido con él. Claro, y todo lo que ha venido detrás. No es lo mismo a nivel técnico matar que descuartizar. Claro, Es que no claro. tienes que, es decir, que es que vamos sumando, entonces es que un cuerpo humano impone Sí, sí. mucho. Es decir, tenerle delante, ¿sabes? Y, o sea, es que bueno, es que es como padres, no, es que no lo puedes llegar a entender, ¿no? Entonces es esa parte que se intenta gestionar y en muchos casos piden ayuda terapéutica, psicológica, porque se está devastado. Yo siempre digo que de la cárcel se sale y del cementerio no, para Sí. siempre honrar a la víctima directa que es Edwin Arrieta. Edwin, en esa primera visita precisamente que hacías referencia, fueron 2 horas porque como trascendió, si tú vas con alguien oficial, puede ser alguien de la embajada de española en Tailandia, el tiempo para las visitas es mayor, de ahí que en esa primera visita Silvia Bronchalo fuera acompañada en este caso de representantes de la Sí, embajada para tener ese tiempo, y fue a la hora y cuarto, hora y media, que es que según creo que fue Nacho Abad en el programa Código 10, sí, anunció que había sufrido ese ataque de ese ansiedad, ataque. no sabemos el por qué, pero que también afectó a la madre y las autoridades consideraron que por seguridad mejor terminar con esa visita. Sí, 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 y que contextualizaban. siempre, sí, que siempre ella ha ido a todas las visitas. Solo se puede ir una persona por día y Sí, son 20 minutos, 20 lo que minutos, está sí. establecido, pero luego suele haber más y es con un teléfono y al final hay una pantalla donde no os podéis tocar ni nada. Entonces, bueno, pues me imagino que será también un proceso complicado. Y luego cuando Silvia Brochalo, me imagino en algún momento vuelva a España, pues muchas veces, claro, desde la distancia se vive mucho peor porque no Claro, le puedes ver, porque no puedes claro, estar, porque son claro. procesos de mucho tiempo, complejos también. Entonces, bueno, pues va a requerir pues mucha fuerza por parte de todo el mundo, porque al final son cosas que el cerebro no va a estar capacitadas en muchos casos para entenderlas. Bien, pues esto que veis en pantalla es el gráfico que amablemente nos ha hecho Lara para entender mejor sus explicaciones, Sí, las diferentes fases, que ya ha dicho que no tienen por qué ser lineales y sí, que son no, individuales, de esos duelos que pueden llegar a ser eternos, de familias, de personas que pueden estar relacionadas indirectamente con lo que ha sucedido en un crimen como el que puede ser el de Daniel Sancho, y que van desde la fase 1, shock y negación, a la 2, huracán emocional y mediático, esa 3, desolación y desesperación. Muchas veces nos ha comentado Lara que es un círculo que se queda en estas 3 fases, ¿no? Que no solemos sí. llegar hasta la 4 y la 5, que son fases más difíciles, y tenemos aquí el fantasmita de las esperanzas, ¿no? A las que nos acogemos en estos casos. Claro, y todo esto, o sea, se moverá normalmente, se suelen mover las personas que pasan por algo así, que se tienen que enfrentar, ¿no?, a esta noticia por parte de su hijo de 1, 2, 3, fantasma. Ya cuando haya una sentencia, ya veremos, aunque en la mayoría de los casos no suelen llegar a la aceptación, al menos a nivel emocional, aunque racionalmente lo puedes llegar a entender, pero no integras esas emociones, entonces te puedes quedar ya atascado a lo largo de muchos años. 2 para terminar, Lara, ya te dejo, que creo que tienes intervención hoy en tele. Estás a tope, Lara. Yo casi que cuando pongo televisión, no sé si sale más Sancho o tú, ¿eh? Sí, sí, Estás sí, a sí, tope. estoy a tope. No solo con el tema de Sancho, que Lara trata muchísimos otros temas, Sí, pero me gusta porque cada vez le piden más opinión, muchos sí, programas, incluso de distintas cadenas. Quiere decir que lo que veis es lo que es una crack, y además nos cede su tiempo, que te lo agradezco de todo corazón, Lara. Te, gracias te, a ti. te comentaba como anécdota, bueno, como anécdota, no sé si es tan anécdota o no, ¿no? Pero que conocí a una persona cercana a un pueblo en el que yo voy, que precisamente se llama Daniel Sancho, y que esta persona estaba como muy agobiada porque claro, se llama como una persona que sale Claro, frecuentemente en los medios de comunicación, y no precisamente por haber hecho un hat-trick en un partido de fútbol. Entonces, claro, es habitual esto. ¿Hay algún impacto en personas que se llaman con casos frecuentemente mediáticos? ¿Les puede generar algún impacto esto? Supongo que especialmente si son más jóvenes, ¿no? Entiendo.
Claro, o sea, a ver, aquí el impacto va a depender de muchos factores, ¿vale? O Sí, sea, se puede tomar esto de una forma casi humorística, en plan, claro. soy Daniel Sancho, jajaja, no sé qué, ¿vale? Según tu Sí, personalidad, o gente que realmente lo viva muy mal, es decir, que sienta que eso, el nombre de Daniel Sancho, que ahora mismo ¿no? está como muy estigmatizado por todo lo que está pasando, se lo digan para hacerle bullying, algún tipo de acoso psicológico, para meterse con él y entonces le puede afectar de forma negativa. Dependiendo de nuestra resiliencia, que esta palabra significa la capacidad que nosotros tenemos para afrontar las adversidades, las cosas que nos van a pasando de forma inesperada en nuestra vida, podrá reaccionar de una forma u otra. En claro. cualquier caso, yo lo que suelo recomendar que se ponga límites, en plan, oye, me gustaría que no se humorizase contigo. Si para ti supone un problema, oye, si tú te lo tomas en plan risa, jaja, sí, Daniel Sancho, voy a sacar unos cuchillos, ¿no? Que hay gente que está haciendo memes por Twitter que yo lo veo y digo, madre mía, la gente, o sea, qué capacidad, ¿no? Que el otro Claro. día está leyendo uno que decía, pues ahora van a salir el nuevo merchandising, el kayak y los cuchillos, Daniel Sancho. Bueno, la gente está como humorizando, ¿no? Y todo esto de algo tan atroz, yo es que como no me suelo reír de estas cosas porque me parecen horribles, ¿no? Entonces, Claro. en este caso, esta persona tendrá que ver si tiene que poner límites y lo que le parece gracioso y así tiene atención de otras personas y bueno, pues saber gestionar esa situación también para que de alguna forma pues no vaya a más, porque claro, si esto se mantiene y para ti supone algo que te hace daño, pues sí que se puede convertir en un problema para ti, se podría llegar a convertir pues en algo doloroso y que se te puede enquistar dentro a nivel Claro. emocional. Muchas veces, si somos nosotros mismos los que no le damos importancia, ¿no? Las cosas mejoran. Puede suceder, ¿no? A ver, depende, es decir, es que hay personas que lo sufren en silencio y otras Claro, claro. personas, es como en el bullying, en el acoso escolar, que yo estuve haciendo investigación cuando estuve en la universidad, hay diferentes formas de reaccionar. Es decir, hay gente que pasa y entonces la gente que te lo dice se va por otras personas a decírselo, pero claro, en este caso no habrá otras personas que se llamen Daniel Sancho y Claro, otras claro, personas que aunque tú no le hagas caso siguen, 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 siguen hasta que te claro. llevan a la curva de la ira arriba, reaccionas y ya, bueno, hay toda esa explosión de ira. Entonces, bueno, yo creo que habrá que esa persona que tendrá que ver si le duele mucho, si se lo toma Claro, de forma humorística y luego actuar en consecuencia con límites, de alguna claro. forma, para que eso no se perpetúe y no le haga daño al final, que es lo que vamos buscando. También depende de los personajes. Yo recuerdo en mi clase, cuando ya éramos mayores, que había un amigo que se llamaba Alejandro Sanz y empezó a salir con una chica que se llamaba Marta Sánchez. Pues claro, el chascarrillo ya lo teníamos Claro, todo. Pero era un es que, chascarrillo amable, ¿no? Alejandro Sanz con Marta Sánchez, dos famosos. Otra cosa es cuando estamos hablando de un asesino que claro, además ha actuado como ha sí, actuado y en fin. Y luego vendría el debate de los límites del humor, que ese ya sería otro debate. Yo estoy contigo, yo creo que hay temas muy sensibles como para sí. hacer bromas, pero en fin, es un Claro, debate yo el complicado. otro día estaba en mi gimnasio y entonces ¿Sí? el profesor que da la clase es americano y entonces le dijo a otro chico, ¿te pareces a Daniel Sancho? Porque es rubio, tal, muy alto. Y Ah, él dijo, pues no sé quién es. Digo, ¿que no sabes quién es? Digo, eres el único de España que no claro, te has enterado de quién es Daniel Sancho. Y no llegó a más la conversación, que no sabía pues quién era Daniel Sancho. bueno, pues cuando lo descubra, quizás, quizás va a tener Ya. que replantearse. Bueno, decían, ¿no? Decía la defensa de, creo que era Carmen Balfagón, que me Mm, pareció un momento bastante surrealista, teniendo en cuenta que venía de la defensa, que cuidado porque les había llegado la alerta que había un chico que se parecía mucho a Daniel Sancho en la isla, ¿no? Que me pareció como algo muy surrealista en ese momento esgrimir, yo no soy nadie, no voy a juzgar, pero sí que me chocó y dije, madre mía, si vais a basar toda la defensa en eso, creo que va a ser complicado, pero en fin. sí, Es verdad crees. que es un chico con un Claro, prototipo, un chico con una cabellera rubia, larga, ¿no? Y con una claro. gorra, es un prototipo que ahora puedes Sí, encontrar fácilmente. caucásico, ¿no? Que es Claro. allí, por ejemplo, en Tailandia va mucha gente a hacer surf que yo he estado en Tailandia, gente de Australia. Sí, yo, por ejemplo, tengo una hermana gemela que se llama Marta, que es exactamente igual que yo, pero claro, Ah, es una gemela constatada, ¿sabes? Otra cosa es que nos saquemos a gemelos, ¿no? O gente parecida, bueno, pues por intentar que sea un argumento más. Yo creo que lo importante en este caso es que al final la justicia es para todos, que cada uno asuma las consecuencias de sus actos y que bajo ningún derecho
se puede matar a nadie, porque estamos en un Estado de derecho que nos protege la policía, nos protege las fuerzas de seguridad del Estado, precisamente, oye, pues si alguien tiene algún tipo, bueno, pues de coacción, amenazas, lo que sea, que por favor que se denuncie, que al final es, bueno, pues para eso está la justicia. Estoy de acuerdo. Antes de despedirte, ya que estamos en septiembre, 1 de septiembre, y hay mucha gente que está volviendo o que volverá en breve a la rutina. Ya sé que es Sí. algo que se habla cada año y suele ser típico, pero no está de más que lo recordemos. No sé si me puedes dar 3 tips o 4 para, una vez hemos hecho ese proceso de desconexión en las vacaciones y estamos a las puertas de iniciar de nuevo Sí. nuestra rutina, que algunos, por cierto, desean, ya después de tanto tiempo. 2 o 3 tips que tú me puedas ofrecer para la gente que nos esté escuchando para que ese proceso sea más llevadero. Claro, dicen que lo ideal, aunque muchas veces no se puede, son 3 semanas de vacaciones, porque la primera es para desconectar, la segunda descansar y la tercera reorientar. En esto de reorientar significa que cuando es importante, sobre todo si se tiene hijos, que no el día anterior te vengas desde la otra punta del mundo y porque al final Claro. no te da tiempo a, de alguna forma, ubicarte. Se recomienda que hagas un proceso, ¿vale? De rutinas. Por ejemplo, si yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana y vengo de vacaciones, pues al menos una semana antes que ya vaya incorporando estas rutinas de levantarme pronto, de, bueno, de ir gestionando los horarios. Luego, 2, saber que no pasa nada, que esa depresión postvacacional que hay gente que tiene, que se va a pasar, que nos tenemos que adaptar, bueno, que eso es así, ¿vale? Y luego también todo el tema, yo creo que la organización siempre es la clave para cualquier proceso psicológico, para que no nos dé una depresión postvacacional, para intentar, es decir, si tú te organizas, ¿no? Por ejemplo, yo, que el lunes ya empiezo en la clínica a pleno rendimiento, pues que ¿Sí? estamos haciendo esta semana, hemos organizado todas las agendas de todas las psicólogas de mi equipo, mía, lo tenemos todo organizadito de tal forma que hoy es viernes, entonces yo estoy tranquila porque ya sé que está todo gestionado. Si yo de repente llego el lunes y está todo la casa sin hacer y está todo manga por hombro, pues va a ser mucho, de alguna forma, mucho más complejo. Y luego también recomiendo que después de estar, imagínate, ¿no? De salir del trabajo, en esas primeras semanas que tengamos un plan rosa, un plan agradable, que a lo mejor ahora que tenemos todavía buen tiempo, pues que nos vayamos a dar una vuelta, por ejemplo, en Madrid al Retiro, pues venga, pues salgo de trabajar a las 7, venga, pues de 7 a 9 me voy a ir con mi mejor amiga a darme una vuelta y a tomarme algo. Es decir, que intentemos también suplir de todo este, ¿no? Pues que venimos de vacaciones, que estamos ahí 24/7 completamente al placer, segregando endorfinas, la hormona de la felicidad, y hay gente que tiene un trabajo instrumental que no le gusta nada, porque a mí y a ti te pasa, ¿no? Cuando te encanta, pues sientes que a lo mejor el síndrome postvacacional va a ser un poquito más ligero, ¿no? Pero que también tengan un espacio de ocio donde puedan también ir, oye, pues saber que al final del día vas a tener como un premio de alguna forma y luego pues adaptándose y tomando decisiones, que para mí septiembre es como el nuevo año, por así decirlo, porque se toman muchas decisiones y también habrá que, oye, decir, que no me funciona, que sí. Y luego es el año con más rupturas, perdón, el mes con más Al rupturas mes. del año, septiembre, y también de más solicitudes de terapia, de gimnasio, de todo, porque la gente como Claro. que se pone objetivos, pero yo siempre digo que tienen que ser objetivos realistas, ¿vale? Que cada uno haga su pequeña lista, pero no voy a ir al gimnasio de lunes a sábado si no ibas nunca. Es mejor Ya. algo pequeñito, sostenible, si lo cumples durante 3 semanas, que te pongas objetivos realistas para que luego lo puedas ir implementando. Pues empiezas con 1 o 2 días al gimnasio, si quieres ir al psicólogo también, una vez a la semana, según lo que te vayan pautando cada psicólogo, y luego ya pues sostenerlo a largo plazo para que luego no te castigues y te sientas mal, porque al final en menos de un mes la gente ya ha dejado de cumplir los objetivos que se había propuesto en septiembre. Muy bien, pues miedo me da, ¿eh? Ya tiemblo con el tema de las rupturas. Lo digo por la parte que me toca, que Claro, lo que va a venir, presuntamente. sí. Ya sé que me dirás que todavía no toca, pero Tamara Falcó y Ñigo Nieva aguantarán un poquito más, ¿no? Aún. Que claramente sí, Falta claro. algún elemento, falta algún elemento. Lo veremos en el BOE, en el Ola, en el Ola Rosa, en el BOE Rosa, Sí, vamos, faltan los marquesitos, sí, claro, los claro. bautizos, bueno, todavía falta alguna exclusiva que otra. Luego Bueno, ya o sea, veremos cómo acaba, porque si te caen matrimonios rompen en España, no, ve- no quiero decir nada. veremos, veremos. Lara Ferreiro, psicóloga especialista en adicción emocional y no se olviden, autora, ahora es cuando me saca el libro siempre. Sí,
que es el libro de Adicto a un gilipollas. A ver, pues mírate. Espera, lo voy a ir a buscar porque te lo tengo que enseñar. A ver dónde es que lo sabía. Es que, digo, esta vez es muy rápida, Lara, y entonces cuando ya estoy pronunciando la frase, ¡fiu! Saca ese libro. Oye, muy bonito el despacho, ¿eh? Que muchas gracias. Pues aquí está mi libro. Sí, Adicto a gilipollas, claro, lo tenía que nombrar, que es aquí. Hombre, sí, bueno, hay una novedad que te tengo que comentar en exclusiva. Dime. Bueno, en octubre creo que lo sacan ya en griego. ¡Ostras! Creo que ya no, o sea, que te enseñaré cuando me manden esto, haremos un súper exclusivón para aquí. Por favor. Y hablamos en griego o comemos en griego. Bueno, de hecho creo que tenías dos stages, ¿no? Ahora en octubre me creo recordar que me dijiste que te ibas a Polonia, ¿puede ser? Polonia, ¿no? También. Así que bueno, viene antes de fin de año, cargadito, porque me está dando muchísimas alegrías los gilipollas. Que sobre todo que está ayudando a muchísimas personas y recibo unos emails tan bonitos de la gente, la persona que se lo lee, deja el gilipollas. Así que estupendo. A ti te están dando alegría los gilipollas y a mí me está dando alegría dejar de hacer el gilipollas, que también es importante cuando te das cuenta de que estabas haciendo cosas que no estaban bien. Que es importante. Es importante. Bueno, pues veo una conexión futura desde Polonia. Ya verás cómo se compliquen las cosas, pero no te vayas muy lejos que te necesitaremos, Lara. No me cuelgues, como se suele decir, porque nos despedimos bien, pero te quería agradecer tu tiempo. Ha sido 3/4 de hora que hemos estado hablando. Pienso una charla muy interesante. Gracias siempre por acudir. Lara, siempre que la llamo, siempre, nunca tiene un no, siempre está dispuesta. Y esto de verdad que es de agradecer, Lara, de todo corazón. Muchas gracias a ti y a toda tu comunidad, que es maravillosa, que me manda unos mensajes también muy bonitos. Sí, hay muchos que me escriben para decir, ya tengo el libro de Lara, y les digo, haceros fotos, porque un día la sorprenderemos y le voy a poner fotos vuestras. Ay, sí, por favor. Sí, por favor. Pues oye, por favor, haceros fotos y ponerme reseñas en Amazon, que siempre lo pido también. Fotos, poner reseñas en Amazon y luego un día pues las sorprendemos, me las enviáis a mí al número del canal y un día las sorprendemos y le decimos, mira, mi comunidad es tu comunidad también. Lara, no te vayas que ahora nos despedimos antes de que te vayas a la televisión. A vosotros y a vosotros, deciros como siempre, que es un placer, ya veis que vamos teniendo charlas, tenemos una charla pendiente con una periodista en Colombia que si todo va bien se va a producir en las próximas horas o en los próximos días y de hecho creo que esa periodista con la que vamos a charlar la conocéis bien si habéis seguido la actualidad de los últimos días, porque es una periodista que ha tenido un papel muy importante en la entrevista de la hermana de Edwin Arrieta, de Darling. Hasta aquí puedo leer, pero yo creo que sois muy listos y ya sabréis por dónde voy. Como siempre os digo, disfrutad del día. Nos vemos mañana. Besito para ellas, abrazo para ellos y hasta la próxima. Chao.